Buenos días, Dios te bendiga. Soy la pastora Elda Germán y estamos en nuestro discipulado en casa. Estamos aprendiendo cómo trabajar para el Señor de una forma objetiva. Estamos capacitándonos para ser obreros y de eso esta mañana quiero compartir. Vamos a estar en la clase del segundo bimestre número 5. Clase segundo bimestre número 5. ¿Cómo trabajó Jesús? Nuestro modelo a seguir para trabajar aquí en la tierra es Jesús. Entonces estamos bajo el modelo de Jesús. Sabemos que Él era el maestro y como Él es el maestro, nosotros los discípulos. Jesús nos dejó instrucciones que fuéramos por todo el mundo ¿a qué? ¿A qué nos mandó? A ser discípulos. Esa fue la orden de nuestro maestro. Ahora, ¿cómo vamos a ser discípulos? La mayoría de gente no sabe cómo hacer discípulos. ¿De qué forma tú harías algo cuando te piden hacerlo? De la forma en que viste hacerlo a alguien, ¿sí o no? Sería cuando vamos a un lugar a aprender, a estudiar y nos dicen, hazlo así. Te dan una forma, te dan una instrucción de cómo hacerlo. Así que de esa forma nosotros vamos a ser discípulos. Jesús en primer lugar era sensible a las necesidades. Si nosotros somos obreros de Dios, tenemos que aprender y pedirle al Señor ser sensibles a las necesidades de la gente. Dice ahí la palabra que Jesús tenía compasión. ¿Qué es tener compasión por las multitudes? A Él le dolía, a Él miraba el dolor, Él miraba lo que la gente estaba pasando. La gente hoy en día perdió la compasión. Saber que la gente está sufriendo, saber que alguien necesita la palabra y no podemos darla, es duro, hermanos, pero cuando ustedes y yo empezamos a tener el amor de Dios, empezamos a tener compasión. En Mateo 9:35 dice, y tuvo compasión de la multitud. Jesús nunca pensó en pocos. Siempre en muchos. ¿Por qué creen que Jesús pensaba en muchos y no en pocos? ¿Por qué creen que pensaba en muchos y no en pocos? Porque no va a ganar unos pocos. ¿Ustedes creen que las iglesias ya se llenó el cupo y ya? El cupo limitado. El que no entró a la iglesia, pues que se pierde, se va al infierno. Dice que el deseo de Dios es que nadie se pierda. Si alguien llena la iglesia de 100, ¿será que hay más gente afuera que se va a perder? Jesús amaba a las multitudes, Él miraba y tenía compasión. Muchos piensan que Jesús solo se dedicó a pocos y por lo tanto no es correcto agarrar multitudes, ¿verdad? Hablan de las iglesias grandes y sabes, para lograr alcanzar cosas grandes también hay que tener una visión grande. Cuando la gente piensa en poco, alcanza poco, pero cuando empezamos a soñar en cosas grandes, logramos cosas grandes. No hay quien haya pensado que puede ser presidente que no llegó a hacerlo. La mayoría de gente ni siquiera le pasa por la cabeza que puede llegar a ser presidente. Cuando Jesús pensaba en las multitudes. Él tuvo pocos discípulos, pero alcanzó mucha gente. Eso es principios de liderazgo. El liderazgo te enseña, equipa a 20 para alcanzar 80. Cuando yo equipo a 20 en una empresa, voy a alcanzar 80. Jesús discipuló. ¿Cuántos discípulos tuvo Jesús? 12. ¿Y después? 24. No, Jesús tuvo 12 y después 70. Después 120. ¿Ok? Cuando fue al cielo, ¿cuánto era su iglesia? 120. Entonces dirán, ¿para qué queremos más? Pero con 120, ¿qué logró? Alcanzar el mundo, ¿verdad? Entonces, para tener compasión por las multitudes, necesitamos ver como Jesús vio. Necesitamos quitarnos los ojos carnales y ver con los ojos espirituales. Debemos comprender las verdades espirituales. Cuando miramos con los ojos de la humanidad, podemos pensar, ya estamos cabales. Alguien me dijo, ¿para qué queremos más trabajo? Y fue un pastor. Como dijo, ya con estos tengo suficientes. ¿Por qué? Porque él pensaba que él lo tenía que hacer todo. Ni Jesús pudo solo.
Si un pastor no equipa gente, no discipula gente, se va a quemar rápido. Es como que tú quieras hacer todo en una casa y hay 20 personas solo viéndote. Entonces a un punto ya no quieres saber nada. Ahora, ¿cómo Jesús discipuló a la gente? Uno, manifestó su poder. Jesús llenó las necesidades de las personas manifestando su poder sanador y libertador. Yo creo que Jesús vivía en lo sobrenatural. Entonces nosotros no podemos, si estamos siguiendo el modelo de Jesús, vivir en lo natural. Lo natural trae conocimiento, mas lo sobrenatural trae poder. Conocimiento sin unción puede matar gente. Conocimiento sin poder de Dios se vuelve eso, solo conocimiento. El propósito de las señales fue para que las personas creían en Él. Las señales, los milagros, los prodigios atraían a las multitudes. Pero empezó Él a escoger gente que quería ser discipulada. Hay gente que es multitud en todas partes. La pregunta es qué queremos ser nosotros. Tenemos el derecho de decir yo quiero ser multitud, quiero comer el pan, quiero escuchar la palabra, pero hasta ahí. Otros no, otros tuvieron la oportunidad, tomaron la decisión de ser discípulos. Cuando empezamos a ver que la vida se nos pasa rápidamente, que la vida es más como, dice la Biblia, como una flor, que hoy está y mañana se secó. ¿Cuántos de aquí ustedes sienten que su vida apenas ayer tuvieron 15 años? Ay, es una cosa horrible. Yo escuchaba a mi suegra, le tomaba una foto y eso se me grabó. Ella me dijo, me veo más vieja de lo que me siento. Ella no se sentía vieja, pero como mira su foto, muchas veces nosotros, el tiempo se nos va. Y tenemos que saber que en ese tiempo nosotros debemos trabajar. La unción es para manifestar el poder de Dios y esta atrae las multitudes. La gente piensa que si hay poder de Dios se va a llenar la iglesia por un tiempo. La unción no hace discípulos. La unción y el poder de Dios atrae a la gente, mas no hace discípulos. ¿Cuántos pastores con una unción impresionante? ¿Cuántos pastores con un poder de Dios, pero por un tiempo crecen y por otro están abajo y nunca pasan a otro nivel? ¿Por qué? Porque toda la gente depende de ellos, toda la gente espera de ellos. Entonces la unción atrae a la gente, mas no sostiene gente. En la iglesia ha habido gente sana de cáncer. La otra vez llegaron dos mujeres, eran hermanas. Una tenía cáncer en la matriz, otra llegó con un hoyo, literalmente un hoyo en la cara. Y me recuerdo que empecé a orar por ellas. Una sanó de cáncer, el Señor la liberó. Y después de unos exámenes salió que el cáncer había desaparecido. La otra tenía un hoyo, se le empezó a hundir y se le miraba como un ombligo en el cachete. Yo le dije, ¿qué es eso? Me dicen, no saben qué es. Puede ser un virus, puede ser la muela, puede ser algo que tengo, pero no tiene explicación médica. Pues era un trabajo de brujería, obviamente. Estaba eso espantoso. Cuando empecé a orar, empezó la liberación. Al final salen los espíritus que la estaban atando y la mujer sana. ¿Usted qué diría? Esa gente tendría que darle gracias a Dios. Es que después de tener un hoyo en su cara, donde no hay medicina, parecía como esas bacterias que te comen la cara. El Señor la sana. Yo esperaría que al otro día, el domingo, estarían dándole gracias a Dios. Pero fueron de los leprosos, que se fueron y no dieron gracias a Dios. Y después yo estaba llamándoles, ¿qué pasó? ¿Por qué no están? Es que tenemos que trabajar. Tenemos que trabajar porque ahora tenemos que pagar al coyote que nos pasó. Entonces tenemos tanta deuda. ¿Usted cree que después de ver la mano de Dios, la gloria de Dios en sus vidas, usted diría, esa gente va a servirle? Pues fíjese que no. Hay gente que sirve a Dios y ni siquiera a veces ha visto milagros grandes. Simplemente quieren servir a Dios. La gente dice, si vieran que le sale un brazo, creerían. Yo he visto que la gente sana de muchas cosas. Cánceres, hoyos, tapados. La otra vez llegó una mujer con el pie roto a la iglesia. Era una enfermera, no cristiana. Entonces llega y dice, pastora, ¿puede orar por mi amiga? Tenía el pie, el hueso quebrado.
Y entonces yo le dije, ¿tú crees que el Señor te puede sanar? Y me dijo, no, no creo. Entonces no voy a orar por ti, porque es por fe. Y me di la vuelta. Después dice, yo voy a creer, dice, yo voy a creer que Jesús me sana porque no aguanto este dolor, no me puedo poner mis zapatos, no puedo hacer nada, no puedo caminar. Entonces tenía una como bota, ¿verdad? Y entonces que oro por ella y que se le deshincha el pie, porque se le mira que se pudo meter su mano, la pierna ahí en el yeso, se levantó y empezó a caminar. La primera sorprendida fui yo. Es alguien que no conoce de Dios, es alguien que dice, bueno, voy a creer con esa su fe, ¿verdad? Pero yo sí tenía la fe, oro por ella y ¡fum! Se le desinflama la pierna y puede meter su mano y empieza a caminar en eso. Pero ¿qué pasa? Ya no regresó. Se espantó y se fue. Dijo, ¿qué es lo que hay aquí? La unción atrae a la gente con necesidad, pero no hace discípulos. Por eso tenemos que entender. Jesús mismo no discipuló multitudes porque no podía hacerlo. No podemos discipular nosotros mismos multitudes, pero sí podemos entrenar para ser discipulado a mucha gente. ¿Cómo hizo cuando él quería discipular? Primero, escogió a 12. Muchos siguieron a Jesús por las señales y prodigios, pero él escogió a sus obreros que le ayudaran. Ahí en Mateo 9:35 al 14, Jesús nos habla acerca de cómo él discipuló. Un discípulo. ¿Qué es un discípulo de Jesús? Alguien que aprende y hace lo que le dice. Alguien que ¿qué? Que aprende y hace lo que se le está enseñando. Un discípulo es aquella persona que se llama con un propósito, ¿verdad? En el reino de Dios. Si hablamos de en el reino, es alguien que se te llama con un propósito. Por eso yo le digo a la gente que está en mi equipo, tú no eres parte de la multitud. Se te ha llamado, se te ha escogido, se te está entrenando con un propósito. Porque no hay quien estudie medicina que no tenga el propósito de trabajar en ello. ¿Por qué estudias la palabra? ¿Por qué te metes si no quieres trabajar en eso? Hay gente graduada o alguien dijo, yo soy pastor. Y yo le digo, ¿dónde está su iglesia? Oh, no, yo soy pastor de título. Yo creo que el pastor no lo hace un título solamente, sino el trabajo, ¿verdad? El trabajo de ser pastor. ¿Por qué? Porque el pastor es cuidar ovejas, no es un título. Por si no sabíamos, ¿verdad? Como decir, soy pintor y no pinto nada. Entonces no eres pintor. Tienes un título, pero no tienes el trabajo. Entonces le dije, oh, usted es un trabajador sin trabajo. ¿Verdad? Está desempleado. No, pero yo estudié que... ¿De qué te sirve estudiar si no haces nada? Es como aquel que tiene el título de dentista y está cocinando todo el día y nunca saca una muela. Nosotros, si nos preparamos, la gente dice, yo quiero saber más de la palabra, yo quiero más de Dios. ¿Y para qué si no vas a hacer nada? Ay, qué buenísima la palabra. Hoy sí, yo le digo, salen hinchados de tanta palabra. ¿Pero qué van a hacer con la palabra? Caemos en el oidor, caemos en la multitud. Por eso Jesús también enseñaba, el que oye mis palabras y no las hace, es comparado a aquel que viene la tormenta sobre su casa y su casa está sobre la arena. Y cuando viene la tormenta, entonces va a caer su casa. También dice que el que oye mi palabra y la hace, va a venir la misma tormenta, fíjense. El estar en la palabra no significa que estemos fuera de tormentas. Nos va a venir la misma tormenta, pero no va a caer nuestra casa. Esa es la diferencia. Entonces, no es discípulo aquel que está ahí por amistad o antigüedad, sino con un propósito. ¿Ok? Los discípulos son aquellos que están con un propósito. La gente dice, oh, porque es amigo del pastor, o porque por antiguo, el anciano, pongámoslo. No, hay gente antigua que no sabe nada de la palabra. Hay gente que tiene 20 años en la iglesia de estar sentados. Entonces, no por eso los hace discípulos. Hay gente que entra a ser discípulo al primer año, está dando fruto. ¿Cuántos años le llevó a Jesús discipular a su gente? 3 años y medio. Andaban con él, comían con él, le preguntaban lo que no entendía.
Entonces, el discipulado va más allá de aprender un curso. El discipulado es aprender a vivir de acuerdo al modelo que te están dando de vida. Por eso yo le digo, ¿quieres que te sobre en la cabeza y te digan, vaya mamadita? ¿Cómo no? ¿Verdad? De esos hay mucha gente. Gente que te toque la espalda y te diga, ay, pobrecita. De esos hay muchos, pero gente que te enseña a vivir, hay pocos. Entonces yo le digo a la gente, tal vez no ando sobando la espalda ni diciendo, ay, pobrecita, pero sí te voy a enseñar que hay un estilo de vida que podemos vivir. Y ese es el estilo de Jesús. Entonces, discipular no es adoctrinar. Discipular no es dar doctrina. Discipular es formar personas en carácter, formar personas en estilo de vida, formar personas en todo tu alrededor. Por eso yo estoy metiéndome con la gente. Mi gente está aquí comiendo conmigo, está en mi casa, salimos a comer, yo no tengo nada que esconder. Ven, aprende cómo vivimos. Ven a aprender un estilo de vida, una forma de vivir. ¿Por qué? Porque van a ser reflejo de nosotros. Un discípulo es un reflejo de alguien. Si yo vivo con una autoridad en el mundo espiritual basado en principios, mis discípulos tienen que vivir en lo mismo. Si yo no miento, no quiero que mi gente mienta, ¿verdad? Es un estilo de vida. Pero la mayoría adoctrina y cree que vamos a tener un estudio bíblico y eso es discipulado. No, discipulado es ver y hacer lo que el maestro está haciendo. Por eso un niño es discipulado. ¿Cómo? Con ejemplo. ¿Qué hacía Jesús? Ejemplo te doy. Yo soy mayor. Yo soy el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y ejemplo te doy. Yo soy un servidor. Entonces aquellos empezaban a servir. Un pastor que es un servidor, sus discípulos serán servidores. Un pastor arrogante, un pastor creído, toda su gente es igual. Como es la gente en la iglesia, así es el pastor. Así te lo digo de claro, ¿verdad? Hay gente que piensa que los títulos te dan autoridad para dejar de servir. Cuando Jesús dijo, no, yo tengo bien claro. Me acuerdo que mi esposo en el instituto bíblico, su clase, la que él daba era corazón de siervo. Era su tema. Y todos decían, pues él sí le va a ese tema. A él sí le va. Siempre está sirviendo. Siempre está trabajando. Entonces la gente que se acerque a alguien así va a tratar de hacer lo que están haciendo. Por eso es tan importante. Pablo decía, ser imitadores de mí como yo soy imitador de Cristo. Entonces, adoctrinar a una persona no es discipular. Alguien me dijo, ¿ustedes qué hacen con la gente? ¿Por qué la gente está allí? Yo le dije, porque los discipulamos, pasamos tiempo con ellos, me meto en sus vidas, voy a sus casas, miro qué necesitan, si necesitan pintura se la pintamos, si están mudando les ayudamos, estamos involucrados en la vida de la gente. ¿Por qué? Porque eso es formar gente. Entonces dijo, ¿saben qué me dijo este pastor? Ay no, dice, eso es mucho trabajo. Con razón se le acababa su iglesia. Se le acabó la iglesia en inglés, agarró una en español y la del español también se le estaba acabando. Pues si no queremos trabajar, entonces ¿por qué nos ponen a hacer algo? O queremos hacer algo. Discipular no es adoctrinar. Entonces él llamó y les dijo, el llamado que les tengo es para hacerlos pescadores ¿de qué? De hombres. Los promovió. Le dijo, antes pescabas en lo natural, ahora te voy a promover. Yo creo que el mayor promoción que nos puede dar Dios es invitarnos a su viña. ¿O no? ¿Cuál es la mejor inversión de mi vida? Yo creo que la mayor inversión de mi vida es trabajar en la viña del Señor. Porque esa tiene recompensas eternas. Aquí puedes esforzarte en una empresa y después de 20 años te tiran una patada y te dicen gracias. Aquí está, si bien te va tu jubilación. Pero caminar y trabajar en el reino implica hacer cosas mayores para Él. Jesús discipuló a quien quería trabajar, no solo a aquel que quería oír y aprender. Y ese es parte del problema. La gente quiere oír, yo quiero aprender. Yo digo, ¿para qué quieres aprender si no vas a trabajar?
Porque pregunto en la iglesia, ¿cuánta gente trabaja en la iglesia? En las iglesias normalmente hay un 20% trabajando y las demás quieren oír y aprender. Pero yo te digo, ¿para qué vas a oír y aprender si no quieres trabajar? Jesús discipuló a aquellos que le dijo, ven, dejándolo todo, le siguieron. Esa gente estaba queriendo trabajar. Yo oro y mi oración es esa, Señor, envía gente que quiera trabajar. Porque entonces valdrá la pena enseñarles y entrenarlos. Es como aquella empresa que dice, vengan y les vamos a dar entrenamiento para trabajar en la empresa. Y el entrenamiento es gratis y empieza la gente a entrenarse y después dice, ¿sabe qué? Siempre no. Ya no voy a trabajar con usted. Todo el tiempo de entrenamiento para esa empresa fue pérdida de tiempo. Porque no quiso trabajar en esa empresa. Entonces Jesús, sabiéndolo, los probaba. Una cosa es un deseo ardiente de trabajar para el Señor. Y Él no les ofreció. ¿Qué les ofreció Jesús cuando los llamó? ¿Qué les dijo? Síganme. Síganme y los haré pescador de hombres. Eso es lo que les ofreció. Les ofreció salario, les ofreció el reino, les ofreció nada. Por eso cuando Jesús te llama, prueba tu corazón. Si la gente dice, si me pagan, sí. Vaya, papadito, te voy a pagar, pero hasta ahí llegó. ¿Verdad? Jesús no les ofreció nada. Sin embargo, después les dio lo que significaba dejar algo por Él. Entonces, Jesús discipuló a quien quería trabajar, no solo a quien quería oír y aprender. Ser un discípulo es ser un obrero del Señor y colaborador en la visión de Dios. Dios está obrando aquí en la tierra, pero no son los ángeles. Los ángeles trabajan a favor del creyente, no para traer salvación. Dice que los ángeles son espíritus ministradores a favor de los creyentes. Ahora, los creyentes son la iglesia y por medio de la iglesia dice que Dios manifiesta su poder aquí en la tierra. Entonces, si la iglesia es la llamada a manifestar su poder aquí en la tierra, necesitamos trabajar. Pregunto, ¿cuánta gente hoy en la iglesia está trabajando? ¿Verdad? ¿Qué estamos haciendo? Y mi énfasis es trabajo, trabajo, trabajo. Y van a entender por qué. Porque Jesús trabajó. ¿Cuántas horas trabajaba Jesús según lo que aprendimos la otra vez? ¿Más de 12? 12 horas era su jornada de trabajo. Y nada que en su BMW presumiendo el carro del año y que el restaurante del día y que hoy como con mis discípulos. Mírenme, imagínense, no había Facebook. Pero, sin embargo, el evangelio corrió más que nunca en todo el mundo, ¿verdad? Él andaba, sabe que inclusive cuando entró a una casa con María y Marta, a él no le importaba la comida. Dice, mi comida, mi alimento es hacer la voluntad de Dios. Más allá de lo que ustedes tienen como importante. Porque para Marta lo importante era dar la comida, era hispana. Era hispana, hay que cocinarle los tacos, hay que traer la comida. Y la otra dijo, no, pues yo lo más importante es la palabra. Y la palabra, y la palabra. Y dice, ella escogió lo que no le será quitado. Hay cosas que nos van a ser quitadas. El afán. Cuando muramos, ¿dónde está el afán? ¿Dónde está todo lo que hicimos? Lo único que nos vamos a llevar es lo que hicimos para Dios. Las coronas que vamos a presentar delante de Dios. Entonces, hay que ser un obrero y colaborador de la visión de Jesús aquí en la tierra. La visión de Él es hacer discípulos. Él escogió ¿cuántos? 12. Vamos a ver, ¿por qué 12? Él escogió 12. ¿Cuántos creen que los números en la Biblia están al azar? ¿O tienen significados en la numerología? En la numerología tienen significados, como el 666, cruz, cruz, que se va el diablo, ven Jesús. ¿Verdad? Entonces la gente tiene sus viernes 13. Y empiezan a tener, en el mundo maligno, los números tienen un significado. Ahora Jesús escogió 12. ¿Cómo los escogió? Llamó a los que Él quiso. Él escogió a sus discípulos, no sus discípulos a Él. Él escogió a los que Él quiso, ¿verdad?
Cuando nosotros miramos potencial en alguien, yo vengo y le invito. Le doy la oportunidad, igual que a Judas. Puede ser que sea Judas, pero Judas tenía un potencial financiero. ¿Sí o no? Por algo Jesús lo escogió. Y después digo, si no lo aguantó, ya es otra cosa. Si no soportó, porque se acuerdan que Jesús empezaba a enseñar a más. Y empezó a enseñar, tomad comed mi carne y tomad mi sangre. Y acá dijeron, este es un vampiro. Yo no sé qué vivían. Y se fueron. Y le dice a sus discípulos, Jesús, se fueron los que te oían. Y le dijo Jesús, ¿y ustedes qué? ¿Quieren irse? Váyanse. Y es que, no, Señor, ya habían entendido, porque dice, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? ¿Verdad? Pero ahí estaba Judas con sus talentos, con su capacidad administrativa. Además, era un discípulo. Era el discípulo amado. ¿Saben que cuando Judas, esa es otra prédica interesante, Judas le dice a Jesús, camarada. Jesús cuando lo vio le dice, camarada. Y le besó. Aquí no era como se besa. Oh, sí. Hola, ¿cómo estás? No. El dar un beso a alguien en ese tiempo simbolizaba, eres mi amigo. Eres mi camarada. Pero como había algo escondido, tenía algo guardado en el corazón. Judas, ahí es donde Satanás entró. Aún en el discípulo. Cuando guardamos algo, y esa es otra prédica, cuando guardamos algo en el corazón, no importa si andamos con Jesús a la par, Satanás tomará ventaja de nuestras áreas que escondemos, ¿verdad? ¿Cómo los escogió? Llamó a los que él quiso. Escogió con propósito por el objetivo a conseguir. ¿Cuánta gente habían? 12, pero todos eran iguales. Ustedes saben, Judas era un administrador. ¿Qué más sabemos de los discípulos? Estaba un pescador, estaba un cobrador de impuestos, había un guerrillero. ¿Sabían que había un guerrillero allí? Pedro con su machete, digamos, ¿verdad? En este tiempo con su espada. ¿Qué hacía Pedro con una espada? Esperando la revolución. Cuando Jesús iba a tomar el reino. ¿Por qué? Porque le voló la oreja al otro. Y por eso Jesús dice, ¿hasta cuándo los voy? Yo digo que a Jesús también se le acaba la paciencia, hermano. Yo digo, a aquellos les da autoridad y poder, miran milagros, prodigios, y después dice, no podemos echar fuera a este demonio. Este sí está grande. Y dice, generación incrédula. Imagínense, los regañó enfrente de todos. ¿Hasta cuándo los voy a qué? Soportar, le dijo. Yo dije, bueno, Jesús también tuvo sus días, ¿verdad? Trabajar con gente requiere paciencia. Discipular requiere paciencia. Porque traemos formas de pensar diferentes. Imagínense, cada cabeza es un mundo y hacer que todos vayan en la misma visión. Le costó a Jesús. Les enseñaba y como, no entendemos. ¿No entendieron? Vengan pues, les voy a explicar. O una vez yo dije, esto sí tenía falta de memoria. Una vez reparte y multiplica los peces y los panes. Y si usted lee 2 capítulos después, dice que la misma situación. Y dicen los discípulos, ¿quién nos podrá dar comida en este desierto? Y digo, no, acaban de ver el milagro. Era como para darle un coche y decir, ¿qué te pasa? No, acabo de multiplicar. Y me decía el Señor, es que así es. Ayer Dios te sanó. Ayer Dios te proveyó. ¿Y hoy qué dices? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a pagar? ¿Sí o no? Va que tenemos como una amnesia. Ayer Dios nos dio el milagro. Y eso me ayudó. Una vez prediqué de eso, amnesia espiritual. Y el Señor me dijo, nunca olvides los beneficios que yo hice ayer. Porque si lo hice ayer, lo voy a hacer hoy. Entonces cada día que hay un reto en mi vida, digo, si lo hizo ayer, puede hacerlo hoy. Porque tiene el poder para hacerlo. Y eso te da confianza. Entonces, escogió con un propósito. Estableció un número determinado. Los 12. Vamos a ver después por qué. Capacitó y delegó con poder primero a 12 y luego a 70. Y otra versión dice 72. Ya 70, 72 fue creciendo en la gente que estaba siendo discipulado.
Después que ya tenía los 72, los envió de 2 en 2. ¿Se recuerdan que los envió con autoridad? Vayan, dijo, sanen enfermos, echen fuera demonios, resuciten muertos, den de gracia lo que de gracia recibieron. Pero dice que cuando venían saltando en tu nombre, Señor, dice que Jesús se regocijó. Ay, dijo, es como aquellos estudiantes que pasan el examen y dice el maestro, al fin mi trabajo vale la pena. Venían, ¿no se imagina usted los discípulos así? Con gozo, ¿verdad? Diciendo, lo estamos haciendo, lo que vimos hacer al maestro, ahora nosotros podemos hacerlo. ¿Qué hizo Jesús para escoger a su gente? Algo que cuando dicen, vamos a hacer el modelo de Jesús, vamos a discipular, vamos a pedirle al Señor obreros. Un día el Señor me dijo, no te pases ese paso de mi modelo. Yo dije, ¿cuál? Jesús oró toda la noche. Jesús oró, ¿cuánto? Toda la noche. En Mateo 9:37, en Lucas 6:12, nos dice que Jesús, para escoger a sus discípulos, oró toda la noche. Me recuerdo que en la iglesia estaba un tiempo de que yo decía, vienen y van, y me llegaba el gadareno y sus primos, y yo pasaba en oración, en liberación, y decía, Dios mío, ¿dónde están los obreros? Porque todos vienen demandando y así me voy a quemar. Y el Señor me dijo, ¿por qué no haces lo que yo hice? ¿Por qué no oras para los obreros que yo quiero enviarte? Y entonces dije, si todos queremos lo que Jesús hizo, menos orar toda la noche, para que nos dé la gente correcta. Y yo dije, pues voy a orar hasta donde aguante. Y empecé a orar y busqué al Señor ahí. Yo no sé a qué horas me tumbé, pero yo vi la hora y yo creo que era a las 3, creo que ya no vi el reloj. Pero yo decidí, voy a orar toda la noche que yo pueda, para que Dios me envíe a esa gente. Y poquito después aparece una persona. Y esa persona venía perdida, venía a otra iglesia que estaba enfrente de la mía. Y se equivocó y entró a la mía. Y dice, aquí no está la pastora tal. No, dice, es ella. Oh, me voy a quedar a escuchar ya que estoy aquí. Y cuando me escuchó, dijo, usted debe de estar predicando allá, dice. Y yo le dije, pues aquí estoy. No, yo quiero seguirla escuchando y voy a traer una a mi amiga. Y me trajo su amiga y su amiga me trajo. Y es casi todo el equipo que yo tengo hoy sirviendo conmigo. Casi en 2 meses, Dios me envió por la radio. Me envió por diferentes formas. La gente que hoy hace 6 años está conmigo. Pero decidí no brincarme ese paso. La gente quiere empezar un grupo, la gente quiere trabajar para el Señor, pero no quiere orar para que Dios le envíe la gente que necesita discipular. No solo hacer un servicio y que la gente viene o va, es discipular. Entonces, él había dicho que pidiésemos al Señor la mies más obreros, pero lo que él hizo fue orar al Padre que le revelara, que le atrajera la gente, sus 12. Entonces, ¿qué es esencial para que Dios te dé la gente que tú necesitas trabajar? ¿Qué es necesario? Orar. Esa es pregunta de examen. ¿Qué hizo Jesús para tener sus 12? Oró toda la noche. ¿Se te olvida eso? No. ¿O sí? No. Es esencial orar. ¿Cuántos podemos discipular? De 2 en 2. ¿Cuántos podríamos discipular según lo que hizo Jesús? 12. Son metas. ¿Sabe que la vida se trata de trazar metas? ¿Cuánto necesita ahorrar? 1000. ¿Cuánto necesito para comprar un carro? 3000. Son metas. ¿Por qué los números son claves en la vida? Porque me dan un punto de partida y un punto de llegada. ¿Cuánto tienes hoy? 2. ¿Y cuánto necesitas? 10. ¿Ok? Si yo no tengo un número, estoy feliz con nada. Soy feliz con 2 cuando yo necesito 10. Pero cuando yo me pongo números en mi vida, yo digo, necesito ahorrar tanto, necesito tener tanto. Sé y mido mi vida financiera. La persona que entra en déficit, entra en deudas, es porque milimétricamente no mide su dinero. No sabe qué centavo entró ni sabe qué centavo salió. Los números te ayudan a ser organizado. Ahora, aquí en el discipulado, si tú vas a trabajar
La gente dice, oh, es que eso de los 12 es del diablo. ¿Dónde? Si lo que es el modelo que Jesús nos dio. La gente habla porque tiene boca, perdonen. ¿Verdad? Simplemente. Yo me empecé a ver y dije, si Él te dice, haz discípulos. Ah, no, pero yo quiero hacerlo así. ¿Quién te dijo? ¿No dijo ejemplo te doy? No te dijo soy un maestro. ¿Cuántos han ido a la escuela y te enseñan algo y después dicen hazlo tú? ¿Cómo lo vas a hacer? Como yo quiero, como yo pienso. O lo haces como el maestro te enseñó a hacerlo. Hasta en un trabajo. Hasta en un trabajo. Te entrenan y después dicen hágalo. Jesús entrenó, después dijo vayan y hagan discípulos. Si Jesús te entrenó, ¿cómo harías discípulos tú? ¿De la misma forma o a tu manera? ¿Cómo lo hizo Jesús? ¿Por qué las iglesias que están haciendo lo que Jesús hizo tienen éxito? Porque están siguiendo el modelo. ¿Cuántos han cocinado pasteles o algo? Y usted dice, ay, ¿para qué le voy a echar tanto, qué? Harina o azúcar. Yo creo que con menos quedaría bien. ¿Y cómo te queda el pastel? Feo, duro, tieso, no subió. Ah, es que no tenía el royal, eso tan feo, eso no le pongamos. Pero se aplastó. Cuando te dan instrucciones, si no las sigues, entonces va a salir mal. Jesús nos enseñó, yo empecé a estudiar y dije, es verdad. Si Él me dio un modelo, ¿por qué me voy a inventar otro? Primero pruebo lo que Él hizo. Y si no funciona, digo, pues, ¿qué pasó aquí? Pero yo creo que sí funciona, si Él lo hizo. ¿Te gustaría entrenar 12 personas? 12 personas. ¿Crees que en tu vida valdría la pena si te reprodujeras, si entrenaras, si enseñaras a 12 personas en tu vida? Yo creo que valdría la pena. Porque Jesús, fíjense, sanó multitudes, estaba ahí con multitud, pero al final su ministerio no hubiera trascendido si Él no hubiera discipulado. Hay pastores que se muere todo lo que hicieron con ellos porque no discipularon. Anduvieron predicando, evangelistas y después se acabó. Pero aquel que entrenó mínimo a sus hijos se levantan y hacen cosas mayores. Pero aquellos que están trabajando, discipulando, pueden reproducirse en otras personas. Entonces, Jesús escogió a los 12. Él llamó primero para que estuviesen con Él aprendiendo y luego para ser enviados por Él a predicar y enseñar. Jesús llama a sus discípulos para que reciban y den, para que aprendan y enseñen, para que sean cuidados y para que cuiden, para que sean ministrados y ministren poder a otros. Él les enseñaba y les decía, ahora enseñen. Él los sanaba y ahora dice, vayan y sanen. Él les preparaba, Él les daba y decía, ahora den. Ese es el trabajo. ¿Para qué quieres algo que no vas a usar? ¿Para qué quieres algo que no vas a poner en práctica? La gente piensa, oh, yo voy a servir aquí cocinando. Yo digo, ese es un trabajo en la obra, pero más que eso, Dios quiere que compartas lo que tú aprendes. ¿O no estás aprendiendo nada? ¿Verdad que estamos aprendiendo? Cuando tú compartes lo que aprendes, entonces estás transmitiendo. El mismo trabajo del maestro se está transmitiendo. Resultado del trabajo de los 12 discípulos. Con el trabajo de los 12 se multiplicó la gente que seguía a Jesús. Imagínense, ya no había un poquito, ahora aquí jaló y jaló y jaló. Por eso el que trabaja con esta visión crece. Porque yo no puedo alcanzar la gente que Sandra puede alcanzar allá en su ciudad. ¿En qué ciudad vive ahorita? ¿En rancho? En el rancho. Ella conoce gente en el rancho que yo no. Entonces si ella o en su trabajo, ella empieza a trabajar y a hacer lo que Dios está haciendo, esa gente puede venir. Yo no la puedo alcanzar, más ella sí. Todos pueden alcanzar diferente gente. Ahora, ¿qué implica que todo mundo trabaje? ¿Qué trae consigo? Más trabajo, más gente. Y cuando hay más gente, ¿qué es? Más trabajo. ¿Y qué hay más gente? Más trabajo. Por eso le doy duro a trabajar. Porque si yo tengo la visión de Dios, de que vamos a ganar gente, de que vamos a crecer, que hay una multitud esperándonos, hermanos, sin trabajo, no lo vamos a hacer. Al otro día yo estaba pensando en los perezosos.
Y le digo a mi hermana, yo pensé que a los perezosos ni el diablo los quiere. Y me empecé a reír. Dije, porque ni le sirven ni a él. Un perezoso no se levanta ni siquiera para estorbar a alguien más. Entonces dije, a los perezosos yo creo que ni el diablo los quiere. Entonces estamos viendo que sin trabajo no puede haber crecimiento. La bendición siempre trae crecimiento. Donde hay vida se aumentan los discípulos. El ministerio de Jesús creció mucho, pero él siempre procuró que este crecimiento se diera en una forma organizada. Esta fue la razón de llamar primero a los 12, pero ahora había de llamar más obreros. Aquellos que antes habían sido solo seguidores debían de ser enviados. El crecimiento será organizado si se hace a través de los obreros. Yo capacito obreros, ellos capacitan obreros y nos vamos así, en una forma organizada, creciendo y siendo entrenados todos. Si no, de esa forma no vamos nosotros a tener un crecimiento. ¿Sabe qué? El problema es, yo me recuerdo que estaba yo en la iglesia en la ciudad de Azusa. Empecé con un programa de televisión. Cuando sentí, la iglesia se empezó a llenar y a llenar y a llenar. Y todos demandando. Todos. Necesito oración, pastora. Necesito liberación. Necesito... Y así como, ok. Tú predicas fe, créele al Señor. Y después, mire, es que no sé qué. Yo le digo, no acabo de predicar. Ah, no, pero yo necesito que usted ore. Bueno, pues vamos a orar. Y de repente eso se llenó. Yo terminaba agotada, cansada. Después de predicar ya oraba y otra vez quieren orar. Y yo decía, bueno, Señor, un punto que dije, no más. Estoy creciendo desorganizadamente. No puedo con esta gente. Todos contentos, la iglesia está creciendo. Hasta afuera estaban parados, hermano. Yo decía, sí, pero estos todos están esperando que yo ore por ellos. Que el pastor ore, que los escuche. Yo terminaba mi día así, acabado en mis pies, mi espalda, todo. Y dije, no, ya no más televisión, ya no más radio. Necesito capacitar gente. Necesito obreros. Porque viene una multitud demandando. Y entonces, por eso me dediqué después de eso a capacitar, a entrenar. Yo hacía todos los eventos. Todo lo que miran de decoración yo lo hacía. Los encuentros yo lo hacía. Yo hacía cada cosita, pero terminaba. Yo dije así, al paso que voy, la vida es corta, dice alguien por ahí. Pero Jesús lo sabía, igual Moisés. ¿Se acuerdan de Moisés? Que él estaba haciendo todo a millares. Le dice, no, agarra cierta gente, capacítalos y entrénalos. Entonces dije, ahorita Dios, no quiero crecimiento, quiero entrenamiento. Casi 7 años a entrenar gente. Y yo digo, bueno, ahora es tiempo. Ahora es tiempo, hermanos. Vamos a ir. Porque la mayoría no viene sanitos. La mayoría vienen enfermos. La mayoría viene con formas de pensar diferentes. Tenemos que reformatear los discos. Tenemos que, para que piensen como Dios piensa. Entonces, si la bendición trae crecimiento, también necesitamos más que obreros. Cuando Jesús empezó a ver los problemas de gente, en la Biblia dice que le caían encima. Literalmente. ¡Ah, el pelo! ¡Ah! Y dice, ¿qué está pasando? Y todos así, porque todos necesitaban. ¿Saben que el ministerio de liberación, el ministerio de sanidad es muy demandante? Hay mucha necesidad. Hay gente que dice, ahí hay, y van y lo buscan. Y si la gente, imagínense, la otra vez fui a hacer un evento, termino de orar por la gente y salgo y viene la gente así como, por mí no oró. Y yo decía, ay no, yo quiero que tenga los tacones. Ya no aguanto esos zapatos. Y así la gente, y llega una de mi equipo y dice, déjenla por favor que se quite los zapatos, ahorita va ahora. Y cuando miro la fila, yo decía, están bromeando, es trabajo. Es trabajo. Y entonces, ¿dónde está el equipo? Yo vi que estaban orando por más gente. Pues hay una demanda de cubrir las necesidades. Y Dios nos ha llamado a hacerlo. Pero yo sé que solos no podemos. Entonces empezó a crecer el número de obreros.
llamó a los 72. Después de haber enviado a los 12, Jesús necesitó de una nueva generación de obreros. Los llamó a otros 70. Los envió de 2 en 2 con las mismas instrucciones dado a los 12. En Lucas 10, 1 al 2. En Lucas 10, 1 al 2 nos habla acerca de las instrucciones de los obreros. Dice que vayan, ¿verdad? Vayan y prediquen, vayan y hagan. ¿Alguien tiene Lucas? Lucas 10, 1 al 2. Después de estas cosas designó el Señor también a otros 70. Después de estas cosas asignó a otros 70. 70 a quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Dice que los envió de 2 en 2 a toda ciudad, ¿de qué? Donde él Había de ir, o sea que los mandó antes y después. Él tenía que ir ahí, pero él no fue. Él los envió a ellos. Primero y después llegaba él. Ay. Él empezó a usar lo que tenía, los obreros. Lo que Dios busca y establece son personas dispuestas a trabajar en el reino del cielo. ¿Sabe cuánta gente dice, yo te serviré, yo lo haré? Yo sí tenía un anhelo desde chiquita. Yo no sé si es que uno nace con eso, o es una decisión. Pero siempre decía yo envíame a mí, yo quiero. Y por eso estoy aquí, porque Dios sí me escuchó. Pero cuando tú dices, yo lo haré, te obedeceré. Hay una canción de Marcos Barrientos. Yo lo haré, te obedeceré. Sin reservas ni condiciones te serviré. Yo cuando cantaba esas canciones yo decía, yo sí, Señor, yo sí. Y al final Dios lo que mira es un corazón. No de que me voy a sentar religiosamente y ya voy a llenar mi espacio ahí el domingo, ya cumplí con Dios y que Dios cumpla ahora conmigo. Dios creo que está buscando corazones. Si tu vida quiere servir a Dios, deja las excusas. Solo dile, Señor, heme aquí, envíame a mí. Y cuando es eso es porque Él te va a capacitar en su reino. Todo obrero con la visión correcta levantará la mies. Consciente que hay que buscar, establecer y capacitar más obreros. No solo, yo ya estoy y ahora ya se llenó el cupo. No. Si tú eres obrero, vas a estar consciente de que si queremos más mies, tenemos que levantar más obreros. ¿Sabe? Estaba leyendo una vez la iglesia del Dr. Cho. Dice que él hacía actividades de crecimiento. Y no había crecimiento. Hasta que empezó a decirle, multiplíquete. Tú, como obrero, multiplícate con 1. Tienes 12, ahora busca 1. Ya eran 24. De 24, ahora busca 1. Ya son 48. Y empezó 1 por 1. Cuando ya llegan 1000 personas y sigues con lo mismo, multiplica 1. ¿Cuántos tendrá en un mes? Si todas las 1000 personas se multiplican por 1 buscando obreros, ¿cuántos tendrán? ¿Están aquí? 2000. ¿Cuántas campañas evangelísticas en una iglesia ganan 1000 personas en esa noche? Si bien les va, 5 aceptaron a Cristo y todos se gozan de que aceptaron a Cristo. No estoy diciendo que no nos gocemos, pero estoy diciendo que esa gente ya no regresó. Se fue. Nadie los buscó, nadie los capacitó. Y al final 12, aquel evento y aquel todo. Y no hay almas. Y él dice, yo no hago eventos evangelísticos y cada 3 meses estoy multiplicando la iglesia. Entonces llegó un punto de 5000. En 3 meses buscaremos una persona a los 5000. Entonces dice, no hay una iglesia, no hay un evento evangelístico que en una noche gane 3000 personas. ¿Por qué? Porque cada uno, de uno en uno, buscaba, recogía la mies y se volvía obrero. Daban lo que de gracia recibieron. Pero si todos nos sentamos a esperar que el pastor sea el que haga, que el pastor sea el que diga, que el que visite, hermanos,
Imagínense a todas las ciudades que tendríamos que ir y ver a qué horas ganamos 2 personas. Entonces entendí, los obreros tienen que tener en la mente que estamos para recoger la mies y levantar más obreros. Yo le digo, así como yo te tuve paciencia, así como yo oré por ti, ¿por qué no lo haces por una persona? Si te multiplicaras en una persona, entonces ya tendríamos algo más. Entonces, ¿cuánta es la mies, hermanos? Mucha. ¿Cuánto es la mies? Jesús dijo, la mies es la gente afuera que hay que recoger. ¿Cuánto es? Mucha. ¿Y cuánto los obreros? Pocos, dijo Jesús. Pocos. ¿Ya? ¿Y será que la historia se repite en la iglesia de Cristo? Que la mies está mucha y dice que la gente allá afuera es buena evangelista, pero del reino de las tinieblas. ¿Ah? Anda ahí. Mire, su hija, ay, ya le van a ojear. Su hija, pásenle huevos. Póngale una cruz de saliva, tiene hipo, póngale un hilo rojo, póngale oro para que no se lo... Mira, ahí andan compartiendo el reino de las tinieblas. Y los cristianos... Su hijo está enfermo, la sangre de Cristo tiene poder para limpiar, para sanar, fue derramada por nosotros para limpieza de pecados, por su llaga fuimos nada, no decimos nada, hermano. Todos así, no, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Otra vez yo me acuerdo que estaba en el mercado allá en mi país y tenía a mi niña pequeña y llega una mujer y me dice, ay, qué linda su niña, pero cuidado, se la van a ojear, no le carga nada rojo. Y yo, ¿y para qué? Para que no se la ojeen. Ay, me molestó tanto, le dije, sí tiene algo rojo. Y entonces me dice, ¿dónde? Ella ha sido lavada por la sangre de Cristo. Y ningún mal la puede tocar porque es hija de Dios bendita que va. Y le empecé a sacar la Biblia, hermano. Y se me quedó viendo. Bueno, allá usted y su fe. Y se va. Yo digo, ¿qué es esta? ¿Ah? Prima del Gadareno también me la envían. ¿Qué tiene que andar? Ahí sí. Vaya con el brujo. Este sí le quita, este sí le hace. Son obreros de Satanás y la gente, la iglesia calladita. No se deje. No se deje, si le están mandando al brujo, mándale usted a la iglesia. Dígale, arrepiéntete, porque lo que estás haciendo es abominación a Jehová. Todo el que consulta, el que practica, debe morir a pedradas, dice la Biblia. Entonces, imagínense, no estamos dando lo que nosotros tenemos. El mundo está trabajando. Y la iglesia cansada, la iglesia callada, los obreros son pocos. ¿Qué crees que Jesús le está pidiendo al Padre para levantar la cosecha hoy? ¿Cuál es la oración de Jesús? ¿Cuál era la oración de Jesús? ¿Cuál creen que oraba tanto? Obreros. Si nos manda a pedir obreros, Jesús lo pedía. Señor, manda obreros, manda obreros. ¿Qué debemos de pedir? La renta. No, obreros. Obreros. Cuando tú trabajas para el Señor, dice que no hay quien vele por los intereses del Señor que no reciba la honra de su Señor. Cuando tú velas por el reino de Dios, entonces todas las cosas te son añadidas. Cuando tú trabajas para Él, recompensa de Él tienes. Pero como no creemos, entonces pensamos que estamos perdiendo el tiempo. Pensamos que la gente que trabaja para Dios es boba, que la gente que trabaja para Dios es que están abusando de ellos, que no les pagan, que no les dan. Pregúnteles cómo viven y después podemos hacer o no hacer lo que ellos hacen. Debemos pedirle entonces al Padre que nos dé el lugar donde vivimos, que nos dé la nación, que nos dé el estado, que donde trabajes Dios te dé favor para predicar su palabra. Cuando Jesús empezó a buscar gente, empezó a trabajar con la gente, ¿qué hacía? Iba a las personas. Jesús tenía un ministerio accesible. Llega un punto que uno no puede ser accesible a 2,000, 3,000 personas. No creo que Jesús andaba en todas las casas de la multitud. Pero Él era accesible a lo que estaba cerca de Él. Llegaba a las casas. Cuando Jesús llamó a alguien para que le siguiese, muchas veces iba a casa de este y tenía una reunión con ellos. Luego de llamar a Andrés, Simón, Pedro, Jacobo y Juan, entró en casa de la suegra de Pedro. Llamó a varios, ya andaban con él y dice, vamos ahí a la casa de la suegra de Pedro. Y le hizo el milagro más sorprendente para Pedro.
Por eso lo negó, dice, porque le sanó a la suegra. Yo creo que si tenía suegra, tenía esposa, tenía hijos, tenía que alimentarlos. Sin embargo, le siguió Pedro. Llegó a su casa, sanó a la suegra y le sirvió. No hay quien sea sano, libre, que no quiera servir a Dios si tiene el deseo en su corazón. En su casa donde sanó a un paralítico después de predicar en Galilea, en Marcos 2:1. En su casa, ¿en la casa de quién? De Jesús. Estaba en su casa. Cuando dice que le abrieron el techo. Había la sinagoga, pero en la sinagoga estaban los religiosos, los que no querían. Vino y dice que en su casa estaba, cuando le abren el techo, meten al paralítico. ¿Cuántos creen que a Jesús le importó el techo más que la sanidad del hombre? ¿Sabe que hay gente que le interesa más su carro que traer gente a la iglesia? Si me pagas la gasolina, te llevo a la iglesia. Dios mío, vale más tu gasolina que el alma de la gente. Me dijo alguien, yo no quiero grupo en mi casa porque me ensucian mi alfombra. Yo dije, muy bien, quédate con tu alfombra. ¿Y saben qué pasó? El gato se fue a meter al bote de aceite de carro de su esposo, dejó en el garage, metió las patas y le hizo un mapa en toda su alfombra blanca. Después, llorando, me vino a pedir disculpas. Y me dijo, yo no quise abrir mi casa para que no me ensuciaran mi alfombra. Y el gato me la manchó así como, ok, no quisiste para el Señor, ahora el diablo se lo quitó. Y dice, me arrepentí y lloré porque entendí lo que había hecho. Imagínense una alfombra que un gato se la ensució o se hizo pipí o algo por las almas. La gente dice, no, mi carro no porque me lo ensucian, pastora. Pues quédate con tu carro. Todos cuando te mueras no te lo llevarás o te van a enterrar con él. ¿Verdad? Entonces empezamos a ver que la gente valora más las cosas que las almas. Jesús le abrieron el techo y dijo, bueno, se sanó. Ahora a ver quién me lo arregla. Él era carpintero y no era Aragán. Al llamar a Mateo, comió en esa noche con los amigos de él. En Marcos 2:15 dice que llamó a Mateo y comió con él. Después de escoger a los 12, los llevó a casa. ¿Verdad? Me acuerdo que cuando empecé yo con mis líderes, mis discípulos, empecé a discipularlos en mi casa. En mi casa todos los viernes estaban ahí. Era tan bueno que era la 1 y ahí estábamos. Y el pastor decía, ahí me cierran. ¿Verdad? Las visitas tienen sueño y se iba a dormir él. Me dejaba ir con la gente, nos daba la 1 de la mañana. Ramiro cantaba, yo me alegré con los que me decían, a la casa de los pastores iremos, decía. Y ahí estaban. El tiempo que uno pasa con ellos, puedes enseñarles, puedes transmitir la visión, puedes pasar lo que es, ¿verdad? Y se vuelven parte de tu familia, parte de lo que somos. Cuando llamó a Zaqueo, le dijo que era necesario que posara en su casa. Zaqueo, bájate de ahí porque a tu casa voy a ir. ¿Quién lo invitó? Jesús se invitaba solo, ¿vio? Jesús se invitaba solo, le decía, voy a ir a tu casa. Ahora, los envió de 2 en 2. ¿Por qué 2? ¿Por qué creen de 2 en 2? Protección. Eclesiastés 4:9. Jesús entendía la palabra. Dice que 2 son mejor que 1. ¿Verdad? Eclesiastés 4:9. Cuando trabajamos en equipo, 2 son mejor que 1. ¿Por qué? Si uno se levanta, uno se cae, el otro le levanta. ¿Verdad? Cuando uno va solo, corre peligro. Parte de la visión de aquí de la iglesia, le digo, nunca vaya solo. Nunca vaya solo a orar por la gente, nunca vaya solo a ministrar, nunca vaya solo. Tienes que tener la ayuda. Acompáñate de alguien. Es un principio de Jesús. No los envió solos, los envió de 2 en 2. Hay algo que se levanta contra ti, hay un testigo que dice, no, yo lo vi. No, así no fue. Estamos rodeados de maldad. Estamos rodeados del maligno, pero van solos. Yo le digo a mis discípulos, nunca vayan a orar por nadie solos.
Tienen que tener a alguien ahí a la par, que le conste cualquier falso que levanten contra usted. Usted no sabe lo que va a encontrar en esa casa. A veces, mire, pastora, puedo ir a orar por no sé quién, porque está pidiendo oración, pero no vaya solo. Vaya con Pablo andaba con Timoteo, Pablo andaba con Silas. Tenía alguien allí. ¿Por qué? Porque fue la orden de Jesús. Vayan de 2 en 2. Siempre voy con mi esposo. Y si no está él ahí, agarro a alguien y dice, acompáñame. No voy a ir sola. ¿Por qué? Porque no sé qué voy a esperar ahí. Entonces, cuando tú vas a hacer la obra de Dios, necesitas tu aliado, necesitas tu discípulo. Esa es una orden de Jesús. Lo mandó aquí en la iglesia, es parte de lo que pensamos. La otra vez fue uno solo y le fue mal. Después le dije, ¿qué fue lo que les enseñé? Que no debíamos ir solos. ¿Y qué hizo? Fui solo. Entonces, sí, ahora entiendo por qué no debo ir solo, ¿verdad? Entonces es parte. Jesús los envió de 2 en 2. Aún Moisés, pues, tenía Aarón, ¿verdad? Moisés y Aarón, Josué y Caleb, Elías y Eliseo, David y Jonatán, Pedro y Juan. En los viajes, Pablo tenía a Silas, a Timoteo. Jesús estaba con sus discípulos, Jesús estaba con el Espíritu Santo. Los dos testigos en el Apocalipsis. Hasta el diablo mencionan, fíjese, el anticristo y el falso profeta. De 2 en 2. En el examen dice, déme ejemplos de 2. ¿Verdad? Y alguien me puso Sansón y Dalila, por Dios, no. Que Dios envió a trabajar Sansón y Dalila, no me van a poner eso. Adán y Eva, sí, no, dice, no es bueno que el hombre esté solo. Romeo y Julieta no es de la Biblia, hermano. Ok, entonces estamos aprendiendo que es mejor, si usted es soltero o soltera, ¿tiene que ir sola? No, busque a alguien. Busque a alguien que le acompañe a orar. Es mejor, ¿verdad?, que estén 2 a que esté 1. Así que vamos a seguir la próxima semana. Bueno, voy a terminar. Ya falta poco, ¿eh? ¿Por qué 12? ¿Por qué el 12? El número 12 en la Biblia indica organización, perfección, gobierno y supervisión. El número 12 significa organización, perfección, gobierno y supervisión. Por eso les decía que la numerología tiene significado. 12 fueron los hijos de Jacob en Génesis 35:22. ¿Cuántos son los hijos? 12. De esos 12 salieron las 12 tribus de Israel. Aún Ismael tuvo 12 príncipes, fíjense, que es donde vienen los árabes. 12 fueron las fuentes de Elim. Moisés envió, ahí en sus bosquejos van a estar todas las citas, ¿ok? Moisés envió 12 espías a la tierra prometida. 12 fueron los jueces de Israel. Salomón estableció 12 oficiales para gobernar Israel. Jesús escogió 12 apóstoles para iniciar su iglesia. 12 son los tronos en los que se sentarán los apóstoles para juzgar las 12 tribus de Israel. 12 legiones de ángeles Jesús podía pedir para su protección. Y así empezamos a ver que hay un significado. No, yo quiero hacer 40. Pues hazlo, pruébalo. Pero yo creo que sería simple seguir las instrucciones, ¿o no? Entonces, si en tu grupo, así en el grupo de Pilar, ¿cuánto sería su meta alcanzar este año? Bueno, no creo todavía los 12, pero hacerle la lucha lo más que se pueda. ¿Sería una meta? ¿Sí o no? Y cuando usted llegue, será tranquilizante decir, por lo menos estos 12, y entrenarlos a que ellos se reproduzcan también. Es más fácil pensar, voy a discipular a 12 que a una multitud. ¿Me entiende? Si usted 12, ustedes 12, ustedes 12, tú 12, tranquilos, ese es mi trabajo, voy a trabajar con 12, para que cada uno de 2 en 2 vayan y hagan 12.
Por ejemplo, si usted hace 12, ¿cuántas parejas saldrían ahí? 6. 6. Y si cada pareja hace 12, ¿cuántos saldrían? 6 por 12. 10 por 12 son 72. Él envió a sus 12, de 2 en 2, formaron 12 y formaron ¿cuántos? 72. De los 72, en parejas, ¿cuántos sería? 36 parejas. ¿Sí o no? De esas 36 parejas que formen 12, ¿cuánto sería? Saque su calculadora. De 36 parejas sería la tercera generación de Jesús. 36 parejas formando 12, ¿cuánto sería? 432. Imagínense que aquel que empezó con 12, a un punto tendría 432. Multitud, obreros. Obreros. Y entonces esos obreros, divídalos de 2 en 2 y multiplíquelos por 12. ¿Cuánto sería? 432 dividido 2, ¿cuánto es? 216. ¿Cuánto? 216 por 12. 2592. Será difícil alcanzar, no tener una iglesia de 2000. Estoy hablando alcanzando obreros, porque estamos diciendo que la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Entonces, ¿2000 qué? 592. 2500 pico obreros. ¿Podrán levantar una gran cosecha? ¿Podremos alcanzar Fontana en sus alrededores? Si seguimos un patrón y un modelo que Jesús siguió, sí lo podemos hacer. Y no hablo de convertidos. Y no hablo, muy bien, ahí está Cher les presento a Cher de México. Es familia de Fabiola, que nos sigue el discipulado allá en México. 2592. Solo démosle, ¿cuántas generaciones van ahí? 3. Agreguémosle 4 generación. 1592 dividido de 2 en 2 por 12. 15.552. El discipulado es tiempo, pero es seguro. El discipulado es lento, pero cuando llega a crecer, crece de una forma en la cual podemos alcanzar y recoger la mies. ¿Cuánto sale? 15.552 obreros. Por eso sí creo que nos puede dar una nación. Es trabajo, es lento. ¿Cuántos años me llevará? Otros 3, levantar otras 2 generaciones. Pero yo creo que podemos recoger una gran cosecha en los últimos tiempos. Así que vamos a orar para que Dios levante obreros. Y obrero es trabajo. 15.552 obreros. Y así nos vamos. ¿En cuántos años podremos tener multitudes para Cristo? Si de verdad tomamos la visión de hacer discípulos. ¿Creen que es posible? Yo creo que es posible. Y en estos estamos en los últimos tiempos y vamos a recoger la gran cosecha. Esa es la visión de la iglesia, por si no la conocías. Eso es lo que yo creo, eso es lo que yo pienso y es donde yo voy tirando. Yo digo, estoy pacientemente estoy trabajando como la hormiguita, pero creyendo que Dios nos entregará esas multitudes y serán generaciones nuevas para Dios. Así que si tú quieres trabajar, tú quieres capacitarte, dile: Señor, no voy a capacitarme para hacer nada. Heme aquí, envíame a mí. Yo quiero levantar esa cosecha para ti. Así que oramos en este momento para que Dios te dé esta palabra, que entre en tu corazón y que no sea solo multitud, sino que seas parte de los obreros que Jesús sigue pidiendo y que seas parte de ese trabajo que Dios tiene para nosotros. Recuerda, Dios te ama, Él dio su vida por ti y quiere usarte aquí en la tierra. Dios te bendiga, saludos a todos, hasta la próxima.